nos encontramos una vez más aquí en Mal Habladas con Manifesto. El día de hoy tenemos a una gran activista poblana, a una joven que ha roto con todo paradigma de lo que es el activismo y la migración. Muchísimas gracias, Jos, por haber aceptado esta invitación y el acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Viri, y a Mal Habladas por este espacio. Creo que es muy enriquecedor siempre tener estos espacios y entablar conversaciones de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Jos, quisiéramos entrar un poquito ya de lleno. Cuéntanos un poquito quién es Jos Paredes y el trabajo que has desarrollado aquí en Puebla, pero también a nivel nacional e internacional. Pues soy ingeniera en gestión empresarial por profesión, entonces me encanta toda la parte de gestión de proyectos, moverme de un lado a otro es mi pasión y me encantan mucho los temas de liderazgo y comunicación. Durante los últimos 5 años me he especializado en temas de comunicación, sobre todo en comunicación no violenta, porque creo que uno de los grandes problemas dentro de la sociedad son los malos entendidos, ¿no? El no saber comunicar, que además es una parte súper importante y súper esencial en las relaciones humanas. Entonces, durante estos últimos años también he trabajado la agenda de migración. Todo comienza cuando decido migrar a Alemania, a Berlín, y durante los últimos 5 años que estuve viviendo allá, justo caigo en trabajar con mujeres refugiadas y migrantes que estaban no solamente buscando asilo, pero también estaban denigrando su persona para poder encajar en un mundo totalmente racista, xenófobo, donde no había espacio para ellos, ¿no? Sobre todo para ellas, para esas mujeres que decidían irse a otros lados. Y claro que aunque mi migración fue regular y fue voluntaria, también me encontraba en una situación como mujer migrante. Y eso me hizo resonar con las mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas, que también estaban buscando pues esa red de apoyo. Y durante esos 5 años trabajé con ellas y eso me permitió regresar a México desde hace más de 3 años con nuevos proyectos como lo fue la organización de Yeshican. Sí, ella puede en español, nosotras podemos, que justo se dedica a estos proyectos colectivos, horizontales, donde promovemos no solamente políticas públicas a favor de la migración, sino todo esto lo que hay detrás de un colectivo, de una organización, de un trabajar entre nosotras, que es la comunicación, el liderazgo y la horizontalidad. Bueno, mucho del trabajo que haces también, que lo vi también en tus redes, fue esta nueva participación que justamente vas a tener en Alemania con el tema de la tipificación del feminicidio, que creo que es muy importante el poder llevar estos a lo mejor pequeños, grandes avances mexicanos a otros espacios donde las mujeres de diferentes razas y de diferentes países están siendo también víctimas de este tipo de violencia, claro, en un país donde pensaríamos que no. Sí, todo el mundo piensa que Europa es el sueño, ¿no? Y durante los 5 años que estuve viviendo allá, yo recuerdo que muchísima gente me mandaba textos de, amiga, ¿estás viviendo el sueño? Y yo decía, la realidad es que no. El hecho de emigrar, irte a otro país, no hablar tu idioma, no comer tu comida, no estar con tu familia, no estar cerca de esa zona de confort, te desestabiliza, no solamente en tu personaje, pero también anímicamente. Entonces, encontrarte y resonar con estas mujeres, pues nos permite ver que tampoco Europa es el sueño, ni Estados Unidos, y te ayuda un poco también a valorizar lo que hace México. Y la realidad es que México, aunque tiene muchísimas cosas que no están sostenidas en la paz, tiene muchísimos grandes avances como lo es la agenda de género, y eso lo felicito y lo aplaudo de las mujeres políticas que han estado en los congresos con este avance y también con las mujeres que están en las colectivas haciendo la lucha desde las calles, ¿no? Esto quiere decir que hace 3 años que nosotros hicimos el primer proyecto que se llamó Bootcamp, que es un diplomado de políticas públicas que las chicas toman durante 3 meses, tienen una formación intensa sobre temas de feminismo, de género, pero también de movilidad humana, llámese desplazamiento, refugio, etcétera. Tienen esta formación y después ellas hacemos un proceso de selección donde 15 mujeres van a Alemania a estudiar esta agenda, a intercambiar qué es lo que está sucediendo en Alemania. Pero tú pensarías que porque es un viaje a Europa te vamos a promover la agenda europea. La realidad es que no. La realidad es que no es un programa eurocentrista, más bien todas estas mujeres que en algún momento estuvieron en calidad de refugiadas y ahora son ciudadanas alemanas, tienen sus organizaciones, como lo es Women in Excel, que es una organización de mujeres negras, de mujeres completamente africanas, donde ellas llevaron políticas públicas e impulsaron y rechazaron políticas xenófobas, donde era, por ejemplo, si tú eras una mujer refugiada y estabas en uno de estos campos que a ellos les llamaban así, te daban tickets
que tú podías ir a canjear, ¿no? Como por comida. Y las mujeres decían, bueno, ¿por qué teníamos que tener tickets? ¿Por qué no nos puedes dar el dinero en físico, en sólido, para que nosotras podamos ir a comprar lo que nosotras necesitamos y no lo que tu gobierno piensas que yo necesito? Nosotras lo que hacemos es un intercambio de agenda con esas organizaciones, no con las políticas públicas de Alemania, ¿no? Porque sabemos que en su constitución también está, pues sigue siendo muy racista. Ahora lo que hacemos, ya después de esta tercera generación, tenemos un primer programa que ahora buscamos que los europeos vengan a México a aprender de estas políticas que México tiene. No es posible que Alemania no tenga tipificado el feminicidio. Tú dices la palabra feminicidio en Alemania y no muchas personas lo entienden. No saben qué es el feminicidio. Que es un problema de violencia de género internacional, o sea, no es algo que vivamos en Latinoamérica o en ciertos países, es un problema internacional que lo ha declarado la ONU incluso, ¿no? Y que ONU tiene programas especializados justamente en estos temas porque es un problema que afecta directamente a las mujeres y que es real, que lo podemos ver todos los días, lamentablemente. Sí, las políticas públicas que hoy México tiene en cuanto a género no solamente refuerzan esta lucha de las mujeres, pero también refuerza toda la violencia machista, ¿no? Refuerza que México está viviendo una ola muy violenta hacia las mujeres. Y entonces yo hago esta comparación con Europa y digo, tal vez Europa tiene miedo de decir, Europa es machista, Europa también comete feminicidios. Oye, ellos, ¿y no creerías que quizá estamos avanzando y trabajando y visibilizando más como principalmente a lo mejor aquí en México, en Latinoamérica, este tipo de violencia en contra de las mujeres porque recibimos más violencia que en esos lugares europeos? ¿No será quizá por eso o simplemente es justamente esto que está muchísimo más normalizado y sigue como esta sociedad pasiva de que dice, bueno, es lo que nos tocó y ya? Yo creo que está muy normalizado en los países latinoamericanos, pero sin duda Europa lo vive. Y hay muchísimos micromachismos que ellos viven, pero claro, como pensamos que la gente blanca no sufre y que son privilegiados, pues esto no se habla dentro de sus círculos cercanos. Entonces, más bien no saben identificar, y me ha tocado ver en muchos círculos blancos europeos, donde no saben identificar una violencia, donde no saben que eso es una violencia, y que pensarían que porque tienen una situación un poquito más de igualdad económica, no hay una presencia constante de la violación hacia los derechos de las mujeres. Pero creo que ahora el foco también en Europa es toda la violación de derechos a la agenda LGTBI+, ¿no? Que creo que por ahí va el foco. Pero no compararía si México o no es más machista, yo creo que se ha normalizado más. Y aquí el tema es que México siempre ha hecho una lucha, o sea, las mujeres han salido a las calles a luchar por sus derechos y por eso suena más el tema, ¿no? Por eso en Europa todo el mundo cree que México es súper violento. No, es porque nosotras sí hablamos sobre la violencia, es porque hemos nosotras visibilizado sí salimos, lo que está pasando. Y allá no lo hacen, allá no lo conocen. Y cuando se enteran que lo que están viviendo es violencia, no saben cómo atacarlo. Sí. Creo que es entonces más que nada un tema de aceptar las violencias que se están recibiendo, identificar y educar qué tipos de violencia existen y poder trabajar conforme a ellos, ¿no? Que creo que es un gran avance que hemos tenido las mujeres aquí en México y que no hemos... el lunes estaba platicando con algunas mujeres que vienen luchando desde el 90. Aquí por lo menos en Puebla, y que las ves son ya mujeres adultas, y que siguen luchando y que siguen saliendo por esta necesidad de seguir erradicando la violencia de género en particular, ¿no? Y más aquí en el estado. Yo un poquito orillándonos al inicio de la plática, que son la migración. Ahorita estamos viviendo otra racha de caravanas migrantes aquí en México. Creo que a raíz bueno, hemos tenido temas importantes desde el 2018, creo que fue la primera caravana que vino aquí a México, y que especialmente se enfocan en estas ciudades fronterizas, específicamente Tijuana. México, ya no hablemos siquiera del estado de Baja California o de la ciudad de Tijuana. México tiene la capacidad para poder atender esta migración en gran volumen. Sin duda, yo creo que solamente falta voluntad política y falta que lo metamos a una agenda y controlar y regular nuestro sistema de salud y nuestro sistema económico, ¿no? Que en palabras suena muy bonito, pero ya en la política pública y en la realidad es súper complejo.
pero la realidad es que sí tenemos que empezar a cambiar un poco la narrativa y cómo vemos a las personas migrantes, porque a través de cómo vemos a las personas migrantes podemos empezar a accionar, ¿sabes? Entonces, sí, de hecho la semana pasada llegó la primera caravana migrante, una de las olas más grandes que ha tenido México, y algo tenemos que entender los mexicanos, que México ya no es un país únicamente de tránsito, sino también de estadía, y esto provoca que tenemos que abrazar también a las personas migrantes. Yo leí los comentarios de los videos que estaban en estas caravanas, donde mostraban las caravanas, y decían como, estos animales que no, estas personas que no son mexicanos, México para los mexicanos. Y yo me pregunto, a ver, no es lo mismo que nuestros mexas van y hacen a Estados Unidos y se quieren quedar y se apropian. Hay un completamente diferente sentido, ¿no? Yo siempre creo que Estados Unidos es de México y los mexicanos somos la economía de los Estados Unidos, sí, claro, ¿no? Pero en este sentido, pues también tenemos que abrazar a los centroamericanos y a todos los que van de paso. Y tenemos que generar una estructura para que se queden. Las personas no es que no puedan llegar a Estados Unidos por sus condiciones, sino porque México provoca que no lleguen a los Estados Unidos. Las políticas públicas a favor de la migración que tenemos en México son para paralizarlos en la frontera sur y para que no lleguen al norte. Y hay estudios que el 70% de las mujeres que llegan de la frontera sur no alcanza a llegar a la frontera norte. ¿Dónde están esas mujeres? Víctimas de trata, violaciones, desapariciones forzadas. ¿Dónde están? Y no hay estudios. Incluso, bueno, yo viví de cerca estas primeras caravanas perdón. Incluso yo viví de cerca estas primeras caravanas en Tijuana y las condiciones en las que están ahí no son dignas, para nada dignas. El gobierno estatal y federal no tenían las condiciones ni la capacidad de poder atenderlas, no habían estos albergues para ellos, tenían la necesidad de, bueno, vaya, sus necesidades como ser humano, no había donde se bañaran, no había donde se asearan, no había donde dormir. Muchas de estas mujeres dentro de estos campamentos, de esos refugios, eran víctimas de violencia, de violación, eran agredidas, había robos, asaltos, sí, homicidios dentro de estas mismas caravanas y mucha comunidad tijuanense que, vaya, cabe señalar que Tijuana es una ciudad de migración. Tenemos... hay un dicho de los tijuanenses que es de hay menos tijuanenses en Tijuana de lo que se espera, y es una realidad porque tenemos a mucha comunidad de todo el país e incluso ahora ya de manera internacional, y mucho de lo que por el cual hay muchas personas migrantes de otros estados en Tijuana es por las oportunidades laborales. Ya ni siquiera hablamos de este acercamiento con Estados Unidos, es de las oportunidades laborales que hay allá, y muchas de las primeras caravanas, muchos migrantes se quedaron en Tijuana, se establecieron, dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que Tijuana está mejor que el claro, lugar de donde provengo, y aquí me puedo establecer, aquí puedo hacer mi familia, pero muchos de esos también han sido señalados, y justamente lo que dices, ¿no? Estos mexicanos hemos sufrido la discriminación constante de Estados Unidos como para no abrirle los brazos a hermanos que vienen con el mismo sueño que muchos de nosotros o muchos de nuestra familia que hemos visto de cerca que ha tenido que emigrar a otros países. Y creo que la responsabilidad que tiene el gobierno actual es enorme, porque el gobierno actual se ha promovido como un defensor de la migración, ¿no? Digo, el gobernador actual, Alejandro Armenta, promueve mucho la migración, pero creo que entonces hay un dilema muy grande entre irte a Nueva York y aplaudir que muchos poblanos viven en Nueva York, y entonces ¿dónde están las políticas locales donde integran a las mujeres o a las personas migrantes para una inclusión laboral o para una inclusión económica? ¿Dónde están? Si aplaudimos que nuestros mexas regularmente se vayan a Nueva York, y Nueva York no es la segunda ciudad con mayor poblanos, y luego entonces, ¿qué estamos haciendo con los centroamericanos? Sí. Entonces, te voy a decir algo, creo que también todo empieza desde la narrativa de los gobiernos, mucho tiene que ver la ciudadanía, pero la ciudadanía a veces se rige y sigue el ejemplo de su gobierno que tiene. Por lo tanto, el gobierno tiene que promover una política pública sana e integradora. En el Instituto Nacional de Migración, cuando yo fui en la gestión pasada, yo les decía, bueno, es que necesito saber qué están haciendo a favor de la migración de tránsito, o las mujeres centroamericanas, las personas que se quedan, y me dijeron, no, es que sí estamos haciendo mucho a favor de la migración. Cuando preguntaba yo de sus programas, me decían, bueno, es que estamos atrayendo muchísima inversión extranjera.
Oye, perdón, pero pues eso no es la migración a la que queremos atacar. La migración que queremos atacar son esas personas que son un grupo completamente de atención prioritaria, que salen de sus países. Y vulnerable. Porque, claro, que salen completamente de sus países sin nada, dejan sus casas, dejan sus ropas, llegan a México y lo primero que hacen las policías y lo primero que hacen las fronteras es despojarlos de todo lo que tienen. Y entonces tienen que sufrir, ¿no? Estos sobornos, estos fraudes. Si la misma policía no te cuida, que eso lo sabemos muy bien las mujeres, ¿qué vamos a esperar? Sí, Entonces, claro. yo creo que el gobierno que está actual y ahora con la llegada del exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, al Instituto Nacional de Migración, creo que entonces tendríamos que aplaudir estas políticas de integración y esperar a ver qué hacen. Y justo un personaje importante dentro de este tema, porque lo acabas de decir, ¿no? Están promoviendo esta participación o esta más bien constancia poblana en lugares extranjeros, y que un poblano sea quien lleva ahorita la migración a nivel nacional es muy importante, pero también tendremos que esperar y ser críticos de qué es lo que está trabajando y qué es lo que va a trabajar, y a favor no nada más de unos cuantos o de unas cuantas, sino también de todos, ¿no? Cabe señalar, bueno, siempre lo he dicho, que aunque si bien las mujeres somos más, bueno, somos uno de estos grupos vulnerables, al final del día los gobernadores, los servidores públicos gobiernan para todos, claro, legislan para todos, ¿no? Entonces, no nada más, bueno, la responsabilidad es grandísima al escuchar y decir, no solamente son adultos, vienen llegando caravanas con niños, con menores, mujeres embarazadas, hombres con discapacidad, y todos deben de ser atendidos de manera correcta. Entonces vamos a estar muy al pendiente de lo que haga Sergio Salomón en esta nueva, bueno, en esta dirección con el gobierno federal, y también de cómo reaccionamos en general, ¿no? Porque es triste que estemos replicando lo que reciben nuestros paisanos en esos otros espacios. Y justamente con eso, dices, la dirección del gobierno y cómo se posiciona el gobierno hacia eso es la manera en la que va a responder la ciudadanía. ¿Qué tan impactante o qué tan beneficioso o perjudicial va a ser este gobierno con Donald Trump en Estados Unidos, con las caravanas y con todas, igual, todas las personas que ya migraron a Estados Unidos de una u otra manera, ya sea legal o ilegal o por refugio, y de esas nuevas caravanas que están llegando y que con la intención, obviamente, de establecerse en Estados Unidos? Creo que el tema de la migración que está pasando ahorita con la llegada también de Donald Trump es completamente, va a ser crucial, pero al menos creo que la presidenta lo está sabiendo atacar, ¿no? Con las respuestas últimas que ha podido hacer, creo que no solamente refuerza la lucha de las personas migrantes en México. Todos sabemos que Estados Unidos no sería nada sin la primera fuerza económica, que es al final, que esta fuerza materia, ¿no? Esta fuerza de la materia prima a la que me refiero, que son los mexicanos. Creo que va a afectar mucho el cómo controlemos, y por eso tenemos que empezar a hacer de los estados de México estados de llegada para el control de la economía. Si no, se nos puede salir de la mano. El problema no es que lleguen los migrantes y que quieran llegar a Estados Unidos, sino el problema es cómo se quedan en México y de qué manera se quedan en México. ¿De qué manera se van a atender a todos esos que cómo los atendemos? ¿Cómo les aquí? Garantizamos seguridad social? Yo sí creo que tenemos que atacar un modelo integral económico, poder hacer a estas personas sostenibles, ¿no? Y que puedan generar, no solamente que se vuelvan empleados, sino que puedan ser empleadores de más. ¿Qué es lo que pasó en Canadá, ¿no? Que muchísimos mexicanos se fueron y ahora Canadá dice, ya no puedo aceptar más mexicanos porque mi sistema de salud se está cayendo. Y claro, si queremos reforzar un sistema de salud, pues tenemos que proveer por todos. Pero ¿cómo lo hacemos? Y ese es el gran reto. Pero pues México, a ser uno de los primeros países o de los primeros 10 países donde los mexicanos se van a otro lado, creo que tenemos una responsabilidad con estos connacionales. Sí, acogerlos de manera correcta y proveerles estas necesidades básicas. Sin vivienda, duda. Alimento, trabajo, salud y seguridad al final del día, ¿no? Sí, ¿qué es lo que hacemos desde Yeshican, desde la organización? Estos últimos 3 años han sido solamente facetas de formación, donde hemos estado pues formando a mujeres activistas feministas a que también se incluyan en esta agenda de migración, porque no siempre ¿no? Hoy, últimamente, el activismo feminista es como muy a favor de visibilizar las violencias de las mujeres, pero hay 1001 luchas más todavía que visibilizar, como por ejemplo las mujeres migrantes. Y muchas me preguntaban, y es uno de los retos que tenemos para el 2025, me decían, Jocelyn, ¿por qué no tienes agenda a favor de las infancias o a favor de la comunidad LGTB y demás? Y yo decía, bueno, es que pareciera que no es mucho trabajo, pero el hecho de que no haya un estudio en particular sobre las mujeres migrantes
te requiere no solamente de un año, llevamos más de 3 años trabajando solamente en una agenda y hasta apenas vamos a sacar el primer informe de la zona centro a favor de sobre dónde están las mujeres migrantes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen trabajo? ¿No tienen trabajo? Es increíble saber que las mujeres migrantes, las que ya están reguladas, ya pagan impuestos, pero no tienen un trabajo. Es decir, son emprendedoras, ¿no? Generan sus propios trabajos, pero ¿no sería chamba del gobierno que vea por ellas en esta seguridad social? Entonces, estos estudios son importantes. Este reto del 2025 es empezar a sacar informes de dónde está la comunidad LGTB, por qué está saliendo de sus países, cuáles son los estados que está abrazando la comunidad migrante LGTB, dónde están nuestras infancias, qué pasa con los niños y niñas. No hablan de la trata de personas. ¿Cuántas colectivas tenemos que hablan sobre la trata de personas? Y ahora imagínate enfocarlo en trata de personas, especialmente de personas migrantes. Que es un tema que el gobierno no quiere tocar porque sabemos que quien controla las fronteras, pues también las controla el gobierno, ¿no? En una parte. Fíjate que, regresando un poquito a Tijuana, existen varios... Bueno, no quisiera hacer mucho énfasis, varios cárteles de diferentes cosas. Hay uno específicamente en frontera que cuando llegan estas caravanas migrantes, justamente estos niños, estas niñas principalmente, que también fueron muchos niños, fueron usados para trata en esta línea fronteriza. Hay una acción detestable, que es, bueno, mientras estás en la línea, no es una mentira, hay veces que hay una fila de hasta 5 o 6 horas, y no es que más, por este tránsito constante. Entonces, muchos de estas personas que estaban formadas contrataban ese servicio sexual a este cártel que está en la frontera, y eran niños migrantes en su mayoría, niños y niñas, a quienes obligaban a dar ese trabajo sexual. Pero entonces estamos hablando que muchos de estos niños perdieron a sus padres en el trayecto de esta caravana, ¿no? Porque tampoco es un secreto que justo, ¿no? Los secuestran, claro, los matan, entre tanta gente se pierden, alguien los toma y empezaron a prostituirlos. Pero entonces no hay tampoco, como no hay quien exija justicia por esos niños, hay una actividad ilícita ahí constante que no hay nadie quien se preocupe por ellos. Ahorita desconozco un poquito la situación justamente de estos temas en frontera, pero tengo entendido que el presidente municipal ya está tomando acción. Sin embargo, el tema de trata es primordial, no nada más con los que vienen con las caravanas, sino también todos los que migran, sí. Las mujeres colombianas, venezolanas que migran aquí a México en busca de algún trabajo, que son explotadas sexualmente y tampoco nos vamos tan lejos, el caso de apenas aquí de Puebla, del bar en el centro, claro, donde una estudiante fue víctima de trata durante 3 meses. Sí. Por eso, creo que la solución suena muy fácil, ¿no? Pero el tratar de regular, es decir, no pedirle papeles, ¿cómo generas un sistema? Porque, a ver, las personas no van a traer sus papeles, no traen ni pasaporte, no traen documentos, pasaron por situaciones complejas en la vida, así que probablemente no traen los papeles. ¿Cómo generas un sistema para poder identificarlos y que puedan estar respaldados en todo su paso? Se supone que no solamente las personas mexicanas, todas las personas que pisen México tienen los mismos derechos que cualquier otro mexicano, porque no se los garantizamos a ellos. Entonces necesitamos generar primero un sistema que los regularice para que podamos controlarlos, y en cuanto se caiga un camión en la carretera, ¿no? Que típico la de Chiapas, la de Oaxaca, sepan identificar quiénes son las personas, dónde están, porque cada vez que un camión se cae, o cada vez que se les ocurre que los migrantes incendiaron un refugio o lo que sea, nadie responde con ellos, ¿no? Sí, nadie responde qué es lo que sucede. Nadie ¿Crees que ese tipo de accidentes, por ejemplo, lo del refugio, puede ser generado también por crimen de odio? Sin duda, pero todo empieza por la narrativa que tenemos, ¿no? No solamente desde gobierno, sino nosotros. Ahora, yo creo que con la polarización que tenemos y con este movimiento que tiene Morena, de realmente que la ciudadanía abraza su gobierno tiene gran responsabilidad, ¿no? Este gobierno de Morena tiene mayor responsabilidad para cambiar la narrativa,
porque estoy segura que muchísimas personas tienen un familiar o una persona que ha cruzado irregularmente las fronteras. Claro. En este sentido, sí tenemos que abrazar a los centroamericanos y ver que si queremos que nuestros connacionales estén bien, pues tenemos que asegurar primero la vivienda y la seguridad para las personas aquí en México. Uno de los principales problemas que marcaba el gobierno cuando iniciaron las caravanas, el por qué solicitarles documentación y por qué ser tan estrictos en el ingreso al país, fue por esos temas de cuántas personas con antecedentes penales pudieran cruzar. De esa manera, ¿cuál sería a lo mejor la propuesta de Yeshi Khan en cuestión de cómo se podría trabajar para poder quizá medio regular o garantizar este ingreso al país de una manera más segura pero sin desproteger a todos los demás que están ingresando y trasladándose? Yo creo que habría que primero entender la justicia restaurativa, ¿no? El primer paso, o sea, entender que la justicia no es porque traes antecedentes penales, o sea, ¿qué es para empezar un antecedente penal? Un antecedente penal puede ser haber robado comida, puede ser haberte robado un auto, o sea, no sé qué es también lo que entendemos por antecedente penal. Hay cosas que para mí no son completamente merecedoras de cárcel y sin embargo la sociedad piensa que sí y para ellos eso es justicia. Sin embargo, la justicia restaurativa te permite trabajar con esas personas que ya de alguna manera están marcadas, ¿no? Que están penalizadas, cómo las reintegras a la sociedad. Si en su país fueron personas que cometieron algún delito o tuvieron alguna penalización, ¿cómo generas un sistema de justicia restaurativa para integrarlas a este nuevo modelo? Porque si de todos modos llegan a México y creen que son personas que no tienen derechos, nos vienen a quitar el trabajo, no son mexicanos, son más morenos que los mismos mexas, o sea, ¿sabes? Entonces, pues esa persona probablemente va a caer en los mismos delitos que cometía en su país, ¿no? O incluso peores, ya dentro de... Puede ser. De la comunidad delincuencial que tenemos. Ahora, puede ser que eso sea 1% lados. o 2% de la caravana migrante. Todos Entonces creo que hay que quitar, tal vez más, tal vez menos, tal vez no hay personas que hayan cometido un crimen. Hay que empezarnos a quitarnos esos estereotipos de las que las personas migrantes son personas ilegales, que mucho se dice, ¿no? Es que es migrante, es ilegal porque no trae papeles. No, a ver, espérate, mano, ningún migrante en este mundo es ilegal. Y al menos en nuestra Constitución mexicana no está penalizado el ser migrante. Eres irregular. Y los mexas que cruzan son irregulares, no son ilegales. Entonces hay que quitarnos primero esa palabrita de ilegalidad. Son irregularidades y entonces, ¿cómo los volvemos regulares? Una persona regular en papeles es aquella que está integrada al sistema. ¿Cómo los integramos al sistema? Esa es la gran pregunta que a mí no me toca responder, sino a los gobiernos que están haciendo las políticas públicas, que por eso los elegimos y para eso salimos a votar. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que surja en tema de migración, más porque beneficiados, perjudicados, bien o mal, pues México es quien los acoge de primera instancia. Su primer destino principal de las caravanas es poder llegar a México y ya en México pues trascender y solicitar estas peticiones a Estados Unidos principalmente. Ahorita lo comentábamos, hay muchísimos, no muchísimos, pero hay muchas opciones en las cuales estos migrantes podrían enfocarse no nada más en Estados Unidos, quizá también en Europa, en Canadá, en buscar algunos otros países donde haya un poquito de más accesibilidad para pues los que no son americanos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación de Jos Paredes y de la asociación en que, bueno, si quizá buscas otras oportunidades fuera de tu país que no sea Estados Unidos? Me van a odiar los mexas, pero México. Quédate en México. A ver, la situación política a nivel internacional está cañona, está de verdad, estamos hechos una crisis, y todos los sistemas democráticos como los conocíamos están cayendo. Tan solo lo que está pasando actualmente ahora en Canadá y lo que pasó en Alemania. A ver, Alemania es un gran referente a nivel mundial, económico, políticamente, sus alianzas son completamente estratégicas y fundadas. ¿Y qué crees? Se rompió una de las mayores coaliciones, y entonces cuando se rompe una de las mayores coaliciones hay crisis y tienes que mandar a llamar a todo el parlamento para que el presidente o el canciller en este caso vuelva a pedir un voto de confianza. Esto acaba de pasar hace meses. En Alemania la democracia se está cayendo, y escuchar a los mismos alemanes decir, oigan, si se pone feo, ¿a dónde me voy?
¿Cómo? A ver, ¿no? O sea, si pensábamos que Alemania y que Europa es lo máximo, yo les puedo decir que México creo que sí tiene un gran panorama y si México actualiza sus políticas públicas de inclusión con las personas migrantes, nuestro sistema no solamente de formación, sino económico puede crecer aún más, porque todas esas personas no son personas que nos están invadiendo, son médicos, son ingenieros, son maestros, son profesionistas, la gran mayoría. Sin embargo, están viviendo crisis en sus países, por eso migran, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, ¿cómo los integramos? Yo no quiero promover además la migración, como vete a Alemania, ¿no? ¿Para qué? Para que sufras, te vayas irregular. O sea, no, al contrario, si ya estás en México, quédate en México y estoy segura que nuestros gobiernos pueden hacer algo para ello. Pero todos los sistemas que estamos a punto de ver próximamente están cayéndose y se están cayendo a pedazos. En Alemania la ultraderecha está ganando espacios, entonces yo jamás recomendaría a nadie ahora que se vaya a Alemania cuando no solamente lo van a señalar, sino también hay políticas completamente racistas. O sea, completamente racistas. Han quemado enfrente de las embajadas muchísimas cosas, muchísimos carteles en contra de todo esto. Alemania para los alemanes, lo mismo que México promueve, ¿no? México para los mexicanos. Es decir, sacar a toda la gente que pareciera diferente. Hay personas que llevan más de 10 años allá viviendo en Alemania, que ya pagan impuestos, que tienen su nacionalidad y no pueden socialmente identificarse como alemanes porque las mismas personas los señalan como turcos. Oye, pero tienes tu pasaporte alemán, o sea, naciste acá, tus papás nacieron acá, es tercera generación de migrantes. Sí, pero pues, socialmente, como no luzco como un alemán, no puedo decir que soy un alemán. Entonces hay que desmitificar también las fronteras. Son líneas completamente imaginarias que quienes crearon los sistemas económicos y los países que buscan controlar a las personas. Ay, sí, muy misterioso. Ya me puse muy controversial. Pero justo, las fronteras son líneas imaginarias. Tú dale. ¿Que salieron de dónde? Entonces, entendámonos que pues, al final somos sí ciudadanos del mundo, tenemos sistemas regulares democráticos, políticas públicas, pues esas son las que hay que trabajar. Oye, y contemplando ahorita en México, venimos de un sexenio morenista, anteriormente un panista. ¿Crees que de esa transición de PAN a Morena hubo mejoras en los temas migratorios? No, creo que... A ver, o sea, ahora ya se habla de la migración. Antes no se hablaba, y me acuerdo que de diputados federales que me decían, no vamos a apoyar la lucha, porque ¿sabes qué? Los migrantes no votan, y aquí lo que nos interesa es que nos voten, ¿no? Que sean ciudadanos. Bueno, pues vuelvan los ciudadanos. Digo, que Morena no está tan lejos de ese dicho tampoco. Exacto. Entonces, pero sí creo que ahora se habla más. Y yo no quiero sentirme orgullosa, pero se supone que un poblano va a estar ahí en el Instituto Nacional de Migración, entonces algo tendrá que hacer, que nos sintamos orgullosos de él, porque va a coordinar todo el sistema nacional para los migrantes, ¿no? Y que para ser sincera, bueno, aunque no me tocó mucho el gobierno de Sergio Salomón, he escuchado muy buenas reseñas de estos 2 años que estuvo como gobernador en temas, obviamente avanzó mucho, ahí me puse a investigar un poquito, pero también creo que quedó mucha eficiencia en varios temas, igual, ¿no? Como gobernador. Creo que deja un panorama abierto y estaremos expectantes de lo que pueda lograr. Creo que tiene la capacidad. Creo que tiene esta mente abierta, esta futurista, esta implementación de varias cosas. No es una persona cerrada, pero al final del día el estar en un puesto federal es una presión grande, ¿no? El que cada paso que dé va a ser cuestionado a favor o en contra. Sí, y creo que es importante que de la mano de las organizaciones que trabajamos a favor de la migración nos coordinemos. Porque, por ejemplo, nosotras no solamente trabajamos con México, trabajamos con Venezuela, trabajamos con chilenos, trabajamos con nicaragüenses, trabajamos el último diplomado que tuvimos de política pública migratoria, lo dieron estos actores políticos de diferentes países. En Chile las personas migrantes pueden votar. ¿Por qué aquí no lo hacemos? Entonces, ¿por qué no voltear a ver a Chile y sus políticas públicas y ver qué están haciendo bien para que lo podamos replicar, ¿no? ¿Cómo nos sumamos? Que al final del día estos migrantes están generando ingresos, están pagando impuestos, están trabajando, están viviendo en carne propia las decisiones que toman los gobernantes en el país. Entonces, ¿por qué no dejarlos votar y tomar decisiones? Claro, en Potsdam, que es una pequeñita ciudad de Alemania que está cerca de Berlín, una mexicana, Diana González, es la que coordina el Consejo de Migración
donde sí tienen, todavía no votan ellos, están peleando por el voto a favor de los migrantes, pero están en constante comunicación con los que toman decisiones para que las decisiones también les beneficien a ellos. Entonces, este tipo de dinámicas a través de la organización de Yeshiken, que es la que presido, podemos ver estos diferentes panoramas. Y yo sí creo que el gobierno tiene que acercarse a estas organizaciones que estamos trabajando con diferentes panoramas, ¿no? Que no solamente estamos promoviendo que las mujeres acá se formen de estos temas internacionales, pero que también los de allá vengan y vean el panorama de México. Sí, claro. Ay, no, ya es muchísimo el trabajo que están haciendo y justo lo que decías, ¿no? Hay muchísimos colectivos que estamos trabajando desde otras trincheras y es súper válido que cada quien trabaje desde la trinchera que le corresponde y muchos de ellos de las que hemos vivido, ¿no? Con las que nos identificamos. Y es súper importante el poder también acuerpar a estas mujeres que no están siendo contempladas, ¿no? Incluso ya ni siquiera hablemos de migrantes, sino de las afromexicanas que mucho tiempo estuvieron, no eran parte de nada, ¿no? No se sentían involucradas. En lo personal, muchísimas felicidades, es una gran labor la que estás haciendo. Nos gustaría estar presentes y escucharte en tu primer informe, nos gustaría acompañarte y poder también compartir lo que estás trabajando y lo que te ha costado estos 3 años, ¿no? Sí. Y también a esas nuevas generaciones. No sé si quieras invitarnos, estás por iniciar algunos cursos, talleres y también das esta capacitación empresarial. ¿Cómo impacta de manera un poquito más general estas capacitaciones que brindan a las empresas con, primero, la sociedad laboral que ellos tienen y la comunidad en general? Finalmente quiero decir que no solamente es lo que yo he hecho en estos 3 años y no solo es yo creo que ha sido una comunidad increíble de mujeres que desde el primer momento que regresé a México, porque yo llevaba más de 5 años viviendo en Alemania y cuando regresé a México, muchísimas mujeres que ahora también son parte de la vida política de Puebla, abrazaron el tema y después más mujeres fueron abrazándolo. Entonces, no todo ha sido iniciativa mía, creo que sí ha habido una horizontalidad y una toma de decisiones entre nosotras y eso es lo que promovemos mucho desde Yeshikan, la horizontalidad y la comunicación no violenta, que son modelos parecieran muy nuevos, son de hecho muy viejos, pero que no están muy a la práctica, ¿no? También por los sistemas machistas que nos atraviesan a las mujeres mexicanas. Entonces quiero hacer un énfasis en este año, la generación del diplomado que pasó con las chicas, se sacaron 4 mesas de trabajo. Todas las mujeres de diferentes estados, de Nuevo León, de Oaxaca, de Chiapas, tenemos de Monterrey, tenemos de Puebla, de diferentes, de Ciudad de México, y todas ellas integraron 4 proyectos. Derechos humanos, movilidad humana, género y políticas públicas. Y estas 4 mesas tienen proyectos muy interesantes, como lo es, por ejemplo, un proyecto que se llama Trazo Migrante, que es de la Mesa de Movilidad Humana, donde van a través de historias de las mujeres migrantes, se van a ir a estos refugios, a estos espacios donde están las personas, las mujeres, y en general las personas, y a través de sus historias van a crear un mural. Y entonces estas personas migrantes van a poder ver esta resiliencia y esta lucha y este esfuerzo que han hecho de transitar por otros espacios que no son suyos y verlo reflejado. Así como la política pública que próximamente también serán invitados para que vean el trabajo que tenemos ahí y muchísimas otras cosas más, como es un mapa, amiga, donde te puede decir una vez que llegues al estado de Puebla cuáles son las organizaciones y los lugares que te pueden ayudar a ti como mujer migrante a ir, ¿no? A decir, oigan, necesito un chequeo de salud, ¿quién me lo puede aportar? Que eso es súper importante, porque si bien el gobierno tiene muchísimos espacios que brindan esa atención, no hay difusión, no los conocemos. Y yo se los he dicho muchas veces, los colectivos que nos abanderamos de esta lucha, de este acorpamiento, de este acompañamiento a las mujeres, tenemos la gran responsabilidad de informar cuáles son las instituciones a las que se pueden acercar para ser atendidas o beneficiadas o seguimiento en cualquier tipo de caso. Sí, y por eso es indispensable agregar que por eso estos últimos 3 años solamente hemos hablado de mujeres, porque también el ser activista y el hablar de algo contrae responsabilidad, o sea, conlleva muchísima responsabilidad de no solamente educarte y formarte en el tema, pero también decir hasta dónde puedes abarcar. A mí, Jocelyn Paredes, me encantaría hablar de infancias y estar con los hombres y estar con la comunidad LGTB y hablar de la movilidad humana en general. La realidad es que los panoramas son completamente distintos y completamente inmensos que no te dan los tiempos. Nos ha costado 3 años únicamente trabajar con mujeres y este es el primer año que vamos a trabajar completamente en tierra con las personas migrantes.
con el reto de empezar a hablar también de hombres, de infancias y de comunidad LGTB, que nos va a llevar seguramente otros 3 años para poder entender la migración LGTB, qué está pasando con las personas, dónde están, etcétera, ¿no? Pero preguntabas un poquito, con esta parte empresarial, con estos cursos que doy, con estos talleres que tenemos, todo se complementa, porque Yeshica no solamente es una organización que habla de movilidad humana, de hecho hablamos de 1001 temas, también hablamos del emprendimiento, hablamos de dónde están paradas las mujeres y a qué le llamamos emprendimiento. Si emprender es, como decía Xochitl, salir a vender gelatinas, o literal tener una estructura económica y una libertad financiera que te permita, gracias, que te permita poner un negocio. ¿Qué es el emprendimiento? Porque mucho se romantizó, ¿no? Entonces, hablamos y deconstruimos muchas ideas que están actualmente en la sociedad y todavía las reforzamos con el tema de liderazgo, comunicación y pues todo el activismo, ¿no? Que esto sea sostenible. No nos gusta promover un activismo que no sea sostenible, es decir, que no tengas dinero en el bolsillo, pero eso sí, estás bien puesta en la lucha y entonces hay que imprimir esto y sacar las playas. Ajá, ¿de dónde sale todo eso? Sí. ¿Se vende entonces la lucha o qué pasa? Fíjate que es un cuestionamiento que he tenido mucho de algunos compañeros. Yo regularmente no cobro, pero desde hace algún tiempo les he comentado, claro, pero pues apóyame con el pasaje, ¿no? Claro. Oye, apóyame pues con la comida, oye, pues sí, voy al otro estado, no tengo tema, pero pues qué onda con los vuelos, porque antes yo lo financiaba y yo, sí, sin ningún problema. Y muchos se me echaron encima e incluso se ofendieron cuando se los dije, es que la lucha no se cobra. Yo, sí no se cobra, pero pues a mí nadie me da de comer, aguanta, claro, ¿no? Estoy quitando cierto tiempo de trabajo en el cual yo genero ingresos para ir a compartir, lo hago con muchísimo gusto, pero ¿qué onda con lo que gasto? O sea, ya no hablemos del ingreso, sino del gasto. Claro. Y se ha criminalizado mucho a las luchadoras y a las activistas en todos los ámbitos, ¿eh? Activistas mujeres y activistas hombres en cualquier ámbito, el ¿por qué cobras por lo que haces? Uy, pues, ¿quién te alimenta? ¿Quién mantiene la lucha? Estamos muy en contra de la idea del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí. Y estamos muy en contra del echaleganismo y todo esto, pero entonces cuando empezamos a capitalizar nuestra formación, los años de educación, nuestros años de activismo, te criminalizan y te dicen ¿por qué no? A ver, creo que hay que entender panoramas. Si es una organización que no tiene recursos, que no tiene financiamiento, ok, lo puedes hacer de una manera voluntaria. Pero si te lo está pidiendo el Estado, o te lo está pidiendo el gobierno, te lo está pidiendo una institución pública, te lo está pidiendo una empresa, oye, perdóname, pero... Y quien diga que no tiene recurso de esos, está mintiendo. ¿No? Entonces, yo no creo en la idea de lucrar con el activismo, pero sí creo en la idea de un activismo sostenible, sí. Y de que, sobre todo, de que los colectivos, las organizaciones generen un modelo económico que les permita no vender sus luchas. Porque no tienes ni idea cuántas organizaciones y colectivas me ha tocado ver o personas que terminan vendiendo sus causas, pues porque justo no hay recursos. Pues nos quedamos, la verdad, con muchas cosas beneficiosas de esta plática. Nos gustaría seguir platicando más. Creo que hay mucho en lo que podríamos abarcar, no nada más de la migración, sino de también todo lo demás que haces como Jos Paredes, pero también como organización y lo de las demás chicas que forman parte de esto. Estamos muy agradecidos porque nos hayas acompañado. La verdad es que es analizar y estudiarnos nosotros y comprender también de qué manera no estamos abrazando a todos los que están llegando, pero exigimos que nos abracen, claro, o abracen a nuestros familiares que están en otros espacios, específicamente en Estados Unidos. Entonces, creo que es más que nada el valorarnos, reeducarnos y analizar el que así como queremos que nos abracen, hay que abrazar, así como queremos que sean valorados, que sean contemplados los mexicanos en otros espacios, también debemos de contemplarlos y al final del día eso, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad, si bien sí como gobierno, pero también como sociedad y el poder aportar un poquito más y a lo mejor en esta aportación, el exigir al gobierno que sean incluidos todos estos migrantes, sí, que están llegando a México desde hace ya varios años. Y yo creo que justamente también con este antecedente, no es que sea la primer caravana y nos estemos enfrentando a algo nuevo. Y la última, sí, será. Claro. Sí, no, definitivamente. Yo solamente también quiero hacer un énfasis como en esta parte de Jos Paredes, ¿no? Ha sido, no solamente, como te decía, es la organización, sino todo lo que hay atrás. Creo que
son muchos dilemas en tema de la migración, muchos dilemas en temas de cuando trabajamos las mujeres, muchos dilemas en la horizontalidad, pero siempre tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo queremos construir para los demás? Al final, las personas son personas y yo siempre recomiendo el documental de Human, ¿no? De Humans, que te permite ver las dos caras siempre de la moneda y que te permite entender la justicia restaurativa, que te permite entender que el violador, ¿no? Tendrá un marco legal que lo penalice, pero que al final tenemos que también restaurar a esa persona y volverlo a integrar. Entender estos temas son completamente complejos y que dicen, no, porque a ti no te atraviesan. Bueno, ¿quién dice que no me atraviesa? No necesito contar mi vida para que me atraviese una lucha. Creo que eso también se ha criminalizado mucho en el activismo. Si no te ha atravesado la lucha, no tienes que hablar con ella. Qué. No, yo les diría más bien, yo no tengo que hablar de mi lucha, yo no tengo que hacer unos statements para hablar de, ¿no? Y fíjate que Saskia Niño de Rivera ha sido muy criminalizada por los colectivos justamente por llevar estos espacios de diálogo con los victimarios, con los agresores, pero también el justo buscar el cómo reinsertarlos a la sociedad, que es muy importante porque si no se hace esa labor, van a volver a caer en lo mismo y entonces ya no va a ser 1, 2 mujeres las agredidas, sino van a continuar. Entonces es un trabajo que todos nos debe de importar a todos y debemos de trabajarlos y comprender de qué manera, porque el que se les dé espacio y se les dé esta atención no significa que se esté justificando lo que hicieron, sino de cómo vamos a solucionar. Hay una asociación aquí en Puebla que justamente trabaja con las masculinidades de hombres, entonces es también, ok, estamos atendiendo a la víctima, pero no estamos haciendo nada con el agresor para evitar que vuelva a cometer estos actos. Entonces también hay que cuestionarnos como mujeres y como colectivos de qué manera estamos trabajando y sumando a la sociedad, no solamente en el resguardo y en la atención a la víctima, sino también al agresor. Sí, sí, y en el cómo cada activista se posiciona, ¿no? Porque creo que al menos a mí, a Jocelyn Paredes, yo no quiero que la gente me observe con mi condición de la orientación sexual, con mi condición de víctima, no. Al final, por ejemplo, el tema de paridad de género a mí no me gusta. Yo no creo que necesitemos una ley que nos permita demostrar nuestro liderazgo como mujeres. La gente debería votarnos sin una regla de paridad de género. Pero vaya, claro, tenemos un sistema machista, se entiende, violento hacia las mujeres, que no ha permitido la participación política de las mujeres, necesitamos una ley, ¿no? Sí. Pero no soy muy fan de la paridad de género porque no tendríamos que solo por nuestra condición de mujer tener que ser electas, ¿no? Pero bueno, todos estos temas se refuerzan con los temas que doy. Estoy a punto de cumplir, este año cumplo los 30 y lo he dicho por todas mis redes sociales. Para mí es un año de cierre increíble. Van a ser el último año donde estoy en mis 20s como tal. Y justo este año quiero promover un calendario de formación para todas las mujeres y todas las personas que me quieran acompañar, porque creo que estos 29 no solamente han sido de la noche a la mañana. Han sido 29 años de formación, de estudio, de experiencias, tanto negativas como positivas, de muchísima resiliencia, de acompañamiento con las mujeres, de muchísimo odio entre nosotras, pero de muchísima resiliencia, pero de muchísimo amor. Todo esto en un año de muchísimas experiencias y es a lo que les invito y les invito a todas las personas que nos están escuchando, están viendo, que justo se puedan sumar a este año de formación. Es lo que ahora estamos promoviendo desde el perfil de Jos Paredes, para que todas las mujeres puedan tener estos encuentros, no solamente con ellas mismas, pero también para reforzar su liderazgo, su activismo, porque sí necesitamos más participación de las mujeres. Y hablo siempre únicamente con las mujeres porque no solamente son las que más me interesan, son mis hermanas, pero porque también hemos vivido muchísima violencia y somos ahora nosotras las que tenemos que salir, pues, ¿no? A arrebatar, sí, pero de una manera mucho más preparada, más formada, en conjunto, con más horizontalidad, justo para no repetir los mismos patrones de los cuales nos quejamos. De hecho, sí. Me gustaría ahorita, tocando también esos temas, el que podernos sentar una próxima vez en el futuro y poder hablar de lo que estás haciendo ya en lo particular, pero también con la asociación y con las demás, en cuestión a la Agenda 2030. Yo creo que nos quedaría muchísimo que hablar sobre eso. Ojalá nos podamos ver pronto y muchísimas gracias, Jos, por habernos acompañado en este espacio. No sé si quieras hacer alguna invitación o despedirte, adelante. Sí, pues yo creo que la pregunta después de lo de la Agenda 2030 va a ser ¿qué va a pasar con la Agenda 2030? ¿No? Porque no lo logramos, no se hizo, no se logró. Entonces, ¿cuáles son los retos del después? Pero muchísimas gracias, Viri, por la invitación. Yo les dejo, ya saben, mis redes sociales de la organización Yes She Can Weekend. Tenemos programas nacionales e internacionales trabajados desde el liderazgo, la horizontalidad, pero también el perfil de Jos Paredes, donde promovemos mucho el liderazgo hacia las mujeres y donde hay nuevos proyectos. El gran primer proyecto es
hablar en público, ¿no? Que pierdan las mujeres a hablar en público, a organizar sus palabras, pero sobre todo también a comunicarse, que sus mensajes lleguen correctamente a ustedes los que nos están viendo. Muchas gracias, Viri. A ti, Jos, nos vemos a todos los que nos están viendo en Manifesto y Mal Habladas. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, aquí les van a estar apareciendo abajo y ojalá nos puedan apoyar compartiendo y comentando qué tal les parece lo que estamos hablando en temas de migración y poder dejar algunas que otras preguntas para la próxima vez que tengamos a Jos aquí y específicamente sobre la Agenda 2030. Gracias.